Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Este es el canal de Aprende a Tocar la Batería y mi nombre es Manuel Mane Ramírez y estás, por supuesto, en la plataforma de YouTube. Me da mucho gusto darte la bienvenida y como cada año tenemos un especial pues de mitos y leyendas en la música y este año pues no sería la excepción. Vamos a hablar de la influencia que ha tenido el maligno en la música. ¿Sabes que se comenta en las leyendas urbanas que hay mensajes subliminales en algunas canciones que incitan a adorar al maligno? ¿Sabes que a través de los años los grandes compositores dedicaron muchas de sus obras musicales al maligno? ¿Sabes que en las películas de terror intentan quebrar nuestras emociones por medio de la música? ¿Sabes que dentro de la música se pueden hacer grandes cosas y nosotros la escuchamos de diferentes formas porque estamos en diferentes estados de ánimo? ¿Será cierto o será mentira? El día de hoy vamos a ver el diablo en la música. ¡Comenzamos! En una época que se remonta hace muchos, pero muchos años en el tiempo, vivió un músico que soñaba con la perfección, que se esforzaba cada día a practicar, tocar y componer. Su objetivo era componer la obra magistral más importante de la historia, una obra musical que satisfaciera a todo el mundo y que fuera el legado, su herencia para las futuras generaciones. Pues este músico, por más que se esforzaba, simplemente todo lo que practicaba, todo lo que tocaba y todo lo que componía, para él se le hacía que no valía la pena. Este músico siempre se esforzaba, siempre daba mucho más que cualquier otra persona en aquel tiempo. Y en aquel tiempo me refiero al siglo XVI, entre 1692 y 1770, el año en que él nació y murió. Pues bien, este músico siempre se esforzaba, componía, pero cada día que pasaba la frustración era más grande para él. La razón es que se exigía demasiado y que todo lo que componía para él decía que no valía la pena. Él abiertamente, muchas de las ocasiones mencionó que no le importaría pagar cualquier precio para alguien que viniera y que lo ayudara, que le diera ese secreto para lograr la perfección de una obra maestra, que fuera la más hermosa jamás escuchada por el hombre. Así es que él pues siguió y su frustración cada día era mayor. Él mismo comenta que muchas ocasiones fue a la cama frustrado, cansado y que empezó a tener sueños. Empezó a tener sueños donde él hablaba con el maligno. Lo curioso de estos sueños al principio es que él no sabía con quién hablaba, era un ser oscuro, no se podía ver. Pasó el tiempo y él tenía sueños. Para otra persona podrían haber sido pesadillas, malos sueños. Para él era la forma en que él pues se despojaba de esos complejos que tenía. Y en un sueño él dijo: no me importa pagar cualquier precio con tal de que alguien me ayude. Bueno, pues pasaron los días, pasó el tiempo y siguió practicando, siguió tocando, excelente músico virtuoso con una técnica y conocimiento realmente increíble, pero simplemente no se le daban las cosas, porque todo lo que él hacía decía que no servía, que no funcionaba, que no valía la pena. Así es que una noche, ya cansado, frustrado, llega a su casa y sin ganas de más cosas, se fue a la cama a dormir. Este músico, este compositor increíble, dejó en notas escritas que él afirmaba que cuando se fue a dormir empezó a soñar, pero soñó con el diablo. Los sueños anteriores que tuvo no sabía con quién hablaba, pero en este sueño el diablo se le apareció. Este músico no permitió que el diablo hablara. Él le dijo: no me importa lo que tenga que pagar, quiero darte mi violín para que tú toques la obra más hermosa que mis oídos jamás hayan escuchado. A cambio podemos hacer un trato.
Dice este compositor que el diablo agarró su violín y empezó a interpretar magistralmente una hermosísima melodía. Y pues rápidamente despertó, porque era tanta su ansia de componer y de escribir lo que había escuchado, que tomó su violín, pero que no empezó a recordar perfectamente cuál era la melodía y cómo era la tonada de esa canción tan hermosa que había escuchado. Así es que él empezó a tocar y a escribir lo que recordaba, dando como resultado el nacimiento de una hermosísima canción que les recomiendo que escuchen. Se llama La Sonata del Trino del Diablo. ¿Sí? La Sonata del Trino del Diablo. Una compleja pieza que se dice hasta la actualidad que es difícil de perfeccionar. ¿Quieren saber quién la compuso? Giuseppe Tartini, un virtuoso violinista que nació en 1692 y que abandonó esta tierra en 1770. Y que hasta la fecha de hoy, grandes virtuosos del violín han intentado tocarla majestuosamente como la dejó Giuseppe Tartini. En las salas de concierto y en las orquestas sinfónicas es un lujo ir a escuchar esta canción. Y ahora con las herramientas que nos da YouTube, tú puedes escucharla con el violinista que tú quieras. La Sonata del Trino del Diablo. En nuestros tiempos, es decir, en la actualidad, se comenta mucho que existen músicos que han hecho pacto con el diablo, que han vendido su alma al diablo con tal de conseguir mejores canciones y virtuosismo. Pero ¿qué tan cierto será? ¿Será que el diablo en la música ha tenido mucha influencia? Pues vamos a intentar saber por qué el diablo en la música ha tenido influencia y por qué. Porque a través de tantos siglos se sigue mencionando un mito, una leyenda, una verdad o una falsedad de que el diablo ha influenciado a compositores. Antes de esto, déjenme decirles que la realidad es que el tritono, de lo que vamos a hablar hoy, lo han usado los bluesmen o los músicos de blues como una gran cantidad. Robert Johnson, por ejemplo, en el jazz y en el rock, y abiertamente en nuestros tiempos, en el black metal, se adora al diablo. Uno de los grupos que tuvo mucho impacto fue Black Sabbath. Hablaremos en un momento de él. Pero vamos a hablar de lo que es el tritono, pero antes del tritono vamos a hablar de una persona sumamente importante en la historia de la música. Su nombre, Guido de Arenzo. Nació en el año 991. La fecha exacta de su nacimiento no se sabe exactamente. Se sabe cuándo murió. Murió en el año 1050. Este señor Guido era un teórico de la música medieval cuyos principios sirvieron para la base de la notación musical occidental moderna, lo que utilizamos hoy, incluso el pentagrama. Él desarrolló un método de entonación conocido como solmización, que en la actualidad vendría siendo el solfeo. Este señor, a principios del siglo XI, en plena Edad Media, identificó el tritono. Y aquí empieza el mito y la leyenda. Él lo llamó mi contrafa es diabolus en música. Mi contrafa, el diablo en la música. Y bueno, pues a partir de ahí empezó ese mito, esa leyenda de que el diablo influenciaba a compositores que vendían su alma al diablo, que hacían sus pactos, que hacían tratos con el diablo. Se dice que la misma iglesia apostólica, romana, católica, prohibiera a los músicos de aquella época utilizar el tritono, porque era una forma de adorar a Satán, al diablo, al maligno. En verdad, déjenme decirles que, pues, he leído una gran cantidad de libros y yo no he encontrado certeza ni documento que certifique que la iglesia prohibiera esto en aquella época. La iglesia ha prohibido una gran cantidad de cosas. En un tiempo prohibió bañarse en sábado y en domingo. En un tiempo la iglesia prohibió prender hasta una vela en sábado. Y bueno, pues la iglesia prohibió muchas cosas. En la Santa Inquisición hubo cuestiones no agradables que la iglesia pues quedó mal parada. Pero en realidad no existe documento que certifique que la iglesia a los músicos de aquel tiempo les prohibiera utilizarlo. ¿Qué es el tritono? El tritono se trata de un intervalo musical que expande 3 tonos y que se dice que en la Edad Media generaba
la disonancia y que producía perturbación a los oyentes. Déjenme decirles que la música ha tardado siglos en evolucionar y que para aquellos años el tritono hacía una tensión en la música que era algo usual en aquel tiempo. El mito, la leyenda surge a partir de esta persona tan importante en la música. El tritono es el culpable por la adoración y los pactos satánicos. Realmente no lo creo yo así. Bueno, también una cosa que es de mucha importancia entender la evolución del ser humano en su forma de pensar a través de la historia. En la época medieval, pues pensaban de una forma diferente, sus conocimientos eran diferentes, algunos científicos eran muy importantes, pero en general la población pues tenía una forma muy definida de pensar. Pero también en aquella época, pues todo estrictamente estaba basado filosóficamente, pues acerca del teocratismo, es decir, a la cuestión divina, a la cuestión de Dios. Y todo lo que influenciara para maldad, según las autoridades de aquel tiempo, era maligno, era del diablo. Así es que bueno, son aspectos que hay que ver de una forma diferente. Pero lo que sí hay que entender en la época actual es que en uno de los géneros donde más se encuentra el tritono y donde menos se advierte su oscuro pasado, es en el blues, que va íntimamente contactado con el jazz, y a su vez en el rock, en el heavy metal. Y en el black metal abiertamente la adoración hacia el maligno se hace presente. Pero ¿qué es lo que sucede en el rock? ¿Por qué el heavy metal tuvo que tener esa tendencia tan oscura? Vamos a remontarnos a los años 70 cuando Black Sabbath graba un disco y saca una canción que se llama Black Sabbath. Pues en esa canción el guitarrista pues dice que tuvo influencia de algo oscuro, que no fue su intención realmente hacer algo que tuviera pues maldad, que adorar al diablo, pero que sí tuvo influencia de algo oscuro. Y es así como el riff de esta canción que lleva el acorde de sol, pues sol, si, re. Sin embargo, Tony Iommi pues se lava las manos diciendo que él no influenció para nada la música con pensamientos malignos del diablo. Lo que sí es que bueno, pues a partir de esta canción de metal empezaron a surgir otras agrupaciones musicales de rock metalero, de heavy metal, y pasaron por una secuela de modos de música que pues empezaron a utilizar el tritono abiertamente, porque el tritono es un sonido bastante, para nuestra época ya no es agradable, es muy tenso el tritono, un acorde raro. ¿Tú qué piensas? ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Simplemente una leyenda urbana? ¿O algo que buscan en la actualidad artistas para llamar la atención? Lo que sí, cuando tengas oportunidad, si tienes chance, pon artistas en YouTube de black metal, y hay gente que en conciertos abiertamente hace misas negras, invocando al diablo y poniendo la cruz al revés y haciendo cosas bastante escalofriantes. Son los tiempos actuales. Dime tú qué piensas. Déjame tu comentario, déjame tu like si te gustó este video, y si no te gustó, con toda confianza, manita para abajo. En Mitos y Leyendas, el día de hoy hablamos el diablo en la música. Hasta luego, que estés bien.